minutos, amigos, tengan ustedes la bienvenida a una nueva edición de ampliación de noticias de los sábados. Don Raúl Vargas, nuestro director, no está el día de hoy, por lo menos aquí en los estudios, porque se está dirigiendo ya al centro principal de lo que será hoy o la continuación de las reuniones por la cumbre de gobernadores y, por supuesto, representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Va a haber un programa especial a partir de las 9 de esta mañana en Enfoque de los Sábados. Mientras tanto, nos acompaña aquí Ivonne García. ¿Qué tal, Ivonne? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buenos días, bienvenidos a todos los que se incorporan a la programación de RPP Noticias. Bueno, tenemos varios temas en realidad. Nos acompaña ya en los estudios el señor Manuel Cubas, él es presidente de Motor Riders Club del Perú. Vamos a conversar con él dentro de unos instantes más, porque hay una polémica que se ha suscitado luego de esta propuesta de que todos los motociclistas deberían portar chalecos con su placa registrada, impresa en esta prenda y por supuesto también en los cascos, pero esto lo vamos a conversar más adelante ya en detalle. Mientras tanto nos indican que ya tenemos una comunicación telefónica con el doctor Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente y presidente de la COP20. Como todos sabemos, se va a desarrollar una nueva edición de esta importantísima reunión que tiene que ver con todo lo referido a reflexionar y por supuesto poner manos a la obra en el tema del cambio climático y qué es lo que podemos hacer nosotros y los diferentes gobiernos del mundo para poder, por lo menos, paliar todas las consecuencias que pueden traer. Así es, Jorge. Hubo una reunión ayer entre el ministro Pulgar Vidal y los ministros de Finanzas y de Asuntos Exteriores de Francia, y se dio a conocer algunas conclusiones tras esta reunión, la finanza al servicio del clima. Para eso estamos en la línea telefónica con el doctor Manuel Pulgar Vidal. Buen día, ministro. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Ivonne, buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes de Ampliación Noticias. Muy bien, nos gustaría tener su apreciación preliminar, vamos a decirlo así, de respecto a lo que se ha visto el día de ayer en el tema, en el marco de esta conferencia, ¿no? La finanza al servicio del clima. Se han dado una serie de alcances, sobre todo por parte del secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, respecto a la importancia de los aportes, no solamente económicos de los diversos gobiernos, sino también al aumento de estos aportes y que no quede simplemente en mera contabilidad. Así es. Mira, Jorge, quizás para poner en contexto a los oyentes, hay que tener en cuenta que estamos apenas a 50 días de la celebración de la COP21 en París, y hay que recordar que en esta reunión, que es una reunión que va del 30 de noviembre al 11 de diciembre, se espera alcanzar un nuevo acuerdo climático. Un nuevo acuerdo climático que responda a la demanda de la ciencia de reducir emisiones de gases de efecto invernadero a fin que ellas impidan que la temperatura sobrepase los 2 grados centígrados, porque la tendencia actual lleva a que la manera como el mundo está actuando, la temperatura pueda incrementarse por encima de este nivel de 2 grados y ello podría tener consecuencias catastróficas. Siendo ello así, siendo la meta tener un acuerdo climático, hay que tener en cuenta que hay algunos temas que son muy sensibles para alcanzar este acuerdo. Y obviamente el más sensible, y casi siempre es así, es el tema de las finanzas. ¿Por qué? Porque orientar nuestras economías a lo que se llama la decarbonización, es decir, la eliminación de gases de efecto invernadero, tiene un costo. Y en especial los países en vías de desarrollo, que deben asumir este costo, demandan de los países desarrollados que sean ellos, por ser los responsables de las mayores emisiones, los que contribuyan a cubrirlo. Y a su vez hay que cubrir el costo de las medidas de adaptación, es decir, aquellas medidas que los países en desarrollo y los más vulnerables tienen que asumir a fin de evitar que las consecuencias del cambio climático les generen daños. Por lo tanto, las finanzas climáticas son centrales, y en Copenhague el año 2009 y se confirmó el año 2010, el mundo desarrollado planteó una meta. A partir del año 2020 va a haber un flujo de recursos financieros para temas climáticos de 100.000 millones de dólares anuales. Como estamos tan cerca al cumplimiento primero de París como acuerdo y el 2020 como meta, hay una preocupación de cómo podemos asegurar que esa meta de los 100.000 millones de dólares anuales se cumpla. Y no solamente es una cuestión de meta, sino, como te podrás imaginar, cuando uno habla de dinero, la pregunta es, ¿quién lo pone?
con qué metodología se cuenta y en favor de quién, ¿no? Y ahí viene precisamente, ministro, la pregunta que usted ha formulado me da pie a la segunda interrogante, ¿no? Claro, ¿quién pone el dinero? Pero sobre todo dentro del planeta globalizado y, en fin, con responsabilidades obviamente por cada gobierno, ¿quiénes son los estados, los gobiernos que deberían tener un mayor compromiso en este sentido? No solamente financiero, sino obviamente de las actividades que se realizan por parte de sus industrias, ¿no? Estados Unidos, China, en fin, varios países industrializados que tienen gran responsabilidad, digamos, en el tema del cambio climático, por lo menos en el tema de la contaminación. Así es, y justamente por eso el tema de las finanzas, Jorge Ivón, se vincula al tema de lo que se denomina la diferenciación, también llamado el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que lo que te dice es, si bien es cierto, todos tenemos algo que hacer, el nivel de exigibilidad y de responsabilidad está en función al nivel de quien ha causado el daño. Y esto significa que los países desarrollados son los que más tienen que asumir. Y esto se refleja no solamente en acciones, sino también en finanzas. Dicho de otra manera, se espera que estas finanzas climáticas tengan como sustento en especial a los países desarrollados que tienen que poner sobre la mesa fondos predecibles, adicionales y fondos que tengan una clara orientación climática. Como no existía una metodología, entonces se le pidió a la OECD que elabore un informe de cómo estamos. Y ese es el informe o el reporte sobre el cual se sostuvo la reunión del día de ayer, que reunió a más de 50 ministros de Economía, pero a su vez a las cabezas de los organismos multilaterales de desarrollo. Estuvo la señora Lagarde, el señor Kim, el señor Moreno del BID, el señor García de la CAF, organizado por Perú y Francia, los ministros de Economía de Perú y Francia, y el canciller francés, y en mi caso yo, como presidente de la COP20, ministro del Ambiente de Perú. ¿Y cuáles podríamos decir, ministro, que serían las principales conclusiones de esta reunión de ayer? Bueno, lo primero es la necesidad de confirmar que la meta se va a cumplir, que las finanzas climáticas son claves en el debate climático, no solamente para asegurar que haya un acuerdo en París, sino a su vez para poder cubrir las necesidades de los países, en especial los más vulnerables. Tercero, que es necesario, si bien es cierto la metodología que la OECD ha utilizado es buena, es necesario que al interior de la convención se desarrolle una metodología estándar de qué cuenta. Cuarto, la importancia de incrementar la ambición, es decir, de poder generar mayor flujo de dinero que permita no solamente asegurar la meta, sino mirar más allá del 2020. Quinto, Ivón, que es un tema fundamental en finanzas climáticas, asegurar la transparencia. ¿Y qué cosa es la transparencia? Que hayan mecanismos de monitoreo, reporte y verificación. Es decir, que podamos estar midiendo continuamente el progreso de estas finanzas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que no haya doble contabilidad. ¿Y qué cosa es doble contabilidad? Que tú hayas utilizado unos recursos, por ejemplo, para salud, y digas, pero eso también tienen efectos climáticos, y lo que estás haciendo solamente es duplicar en el papel un número, pero realmente no son fondos adicionales. Correcto, es una suerte de sinceramiento también, ¿no? Es una suerte de sinceramiento. Mira, te diría que hoy día en el debate climático la mayor exigencia es la transparencia, porque de lo que se trata es de estar seguros que las acciones que se están asumiendo, tanto acciones concretas de mitigación o de adaptación y también de flujo de dineros, sean acciones reales y no sean acciones que aparecen como acciones nuevas, pero que son las que venían realizándose continuamente. Y esta transparencia es fundamental porque si no es imposible verificar que estamos orientándonos realmente a detener estas emisiones y a evitar las consecuencias climáticas. Ministro, hemos estado hablando durante la conversación, o por lo menos personalmente yo lo he estado haciendo así, de la importancia del compromiso de los gobiernos, el sinceramiento, la transparencia que debe haber en el sentido para poder colaborar todos en el tema de la no contaminación del planeta y para aminorar los efectos del cambio climático. Pero el señor Ban Ki-moon ayer, durante su discurso, dijo también algo importante, que no solamente depende de los gobiernos, del Estado, sino también de la política de la empresa privada. En ese sentido, yo quisiera que usted formulara alguna reflexión en torno a cuál es la importancia de la empresa privada en toda esta situación, este compromiso que nos incluye a todos. Así es. Cada vez más se demanda, y felizmente ya se empieza a verificar,
que el sector privado cumple un rol fundamental en este camino hacia la decarbonización. Porque si bien es cierto, los estados son los que generan políticas, los estados son los que a través de marcos tributarios te pueden generar un conjunto de elementos que te orientan una forma de actuar, son las empresas las que con la tecnología, las que con la innovación van incorporando al mundo formas de actuar. Y entonces lo importante es que las empresas desarrollen tecnologías limpias o trabajen sobre la base de tecnologías limpias que manejen sosteniblemente los recursos naturales, por ejemplo el bosque. Probablemente pocas veces reparamos que una de las grandes fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, 30% de estas emisiones, se originan en la deforestación y el cambio de uso del suelo. Entonces se requiere, por ejemplo, que las cadenas de valor de aquellos que utilizan madera, o utilizan productos forestales, o utilizan aceites que provienen de palmicultura, lo hagan sin que ello significa que se está deforestando, porque esta deforestación genera más emisiones. Estamos hablando también del rol de la empresa privada en la generación de energía. La principal fuente de emisión, ese incluso es más grande que la deforestación, es las emisiones de gases de efecto invernadero que viene por la generación energética, porque se quema carbón, porque se quema petróleo diésel o se utilizan combustibles fósiles que lo que te generan son mayores emisiones. Por lo que se busca que la empresa privada tenga una gran responsabilidad en saber que cumple un rol central. Y a su vez la empresa privada puede cumplir un rol central en promover innovación limpia. Mira tú, Jorge, el caso de Tesla. Tesla es una compañía que fabrica autos eléctricos que hoy día es el modelo de lo que debiera ser el rol de la empresa privada frente a esta situación climática, porque son autos sin emisiones y además es una empresa que gracias a esta innovación tecnológica está calificada patrimonialmente como una gran empresa, siendo que vende muy pocos autos en comparación a los que tradicionalmente han fabricado autos. Y te lo digo de otra manera porque creo que es importante ver el contexto siempre más actual. Se trata de que no hayan empresas como Volkswagen que te mienten, ¿no? Que dijeron que tenían la mejor tecnología para medir emisiones y resulta que le estaban alterando simplemente el software y no era cierto que eran empresas de bajas emisiones. Ministro, yo quisiera culminar ya esta conversación con usted refiriéndome a un tema que se ha dado a conocer en las últimas horas, ¿no? La visita de un personaje cercano a Antauro Humala, el penal donde se encuentra, y que habría participado en las protestas en contra del proyecto minero Las Bambas. Sí, mira, yo he leído eso en los medios, yo no tengo ninguna evidencia de ello, y yo prefiero hablar en positivo y hablar de lo que ha sido el resultado del diálogo que hemos tenido con los alcaldes y con los dirigentes en Coyurqui hace pocos días. Creo que tenemos que revertir la situación que se produjo el 28 de septiembre, regenerar la confianza que se necesita. Este es un proyecto minero que la gente de Cotabambas considera, aprecia y reconoce como fundamental. Ellos demandan más información, motivo por el cual se está iniciando los talleres informativos para hablar de la planta de molibdeno, que es lo que más les preocupa, y creo que nos corresponde hablar en positivo y mirar el futuro de un desarrollo minero que vino desarrollándose de manera ejemplar. Tuvo esta situación que lamentamos y que nadie desea, pero construyamos positivamente la posibilidad de que la región y la provincia de Cotabambas se beneficien de un proyecto que es bien manejado. Eso es lo que me corresponde a mí como ministro del Ambiente y en realidad también como peruano que quiere ver que seamos capaces de entenderlo. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por esta conversación sostenida con RPP Noticias. Muy amable. Gracias, ministro. A ustedes dos, muchísimas gracias. Muy buenos días. Hemos conversado con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Son las 8 de la mañana, con 19 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Volvemos.